Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahí estoy ya saliendo. Sí, en efecto, ya estoy ahí en cámara. ¿Cómo estamos? Muy buenas, buenas tardes para todos ustedes. Sean bienvenidos a una clase más. Bienvenidos el día de hoy a nuestra clase número 5 de robótica. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y de hecho vamos ya encaminándonos a lo que va a ser estas últimas, o bueno, estas clases que nos quedan. ¿Listo? Entonces, vamos sin más que agregar. Ahí veo una manito levantada. ¿Hay alguna pregunta? Profe, En lo que voy mostrando la cámara, que bueno, fíjese la pantalla. Dígame, que hace poquito cambié de computadora. Es que, profe, mire, hace poquito cambié de computadora. No sé si me podría pasar el enlace, el imagino, ¿no? código para la plataforma web, porque no me dejen. No, es que sería el código para la Claro. clase. Ya, dame un momento. Acá te lo paso. Bueno, Aquí está. Ahí, si quieres, le puedes sacar una fotito, una captura de pantalla. Este es el código para poder acceder. O bien te paso por el chat de ya. Zoom si también No, te profe, ya, parece. no sé, Tap. Listo, bien. ya lo, ya voy a iniciar ahorita. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar entonces con nuestra clase del día de hoy, como siempre lo hemos hecho, revisando la misión de la clase pasada. ¿Listo? Entonces, ¿pudieron realizarlo? ¿Alguien me podría decir si hay alguna diferencia con el ejemplo 2? Que eso es lo que hemos hecho en clase, ¿no? La anterior semana. ¿O estás de acuerdo en que es lo mismo? Si es lo mismo para ti, quizás dices, pero es lo mismo. Adelante. ¿Nadie? ¿No ha podido resolverlo? Estaba muy difícil. A ver, ¿nadie? ¿No tengo voluntarios? Nada, vamos a echarle un ojito a esto. Fíjate, voy a seleccionar el código de nuestro primer Arduino, que sería el ejemplo 2. ¿Y qué tenemos acá? Lo que hicimos la anterior clase, ¿no? Hemos visto lo que era una condicional y esta condicional simplemente hemos hecho uso de dos condicionales simples, los cuales hemos hecho una pregunta, si era menor que 100 o si era mayor que 100. Listo, ¿no? Esto es lo que habíamos realizado para el ejemplo número 2. Ahora, ¿cómo se ve el código de nuestra misión de la clase? Es prácticamente lo mismo, simplemente que ¿qué está cambiando acá? Como puedes observar, cambia esta condicional, lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Eso es lo único que cambia. Ahora, ¿pero por qué cambia eso? ¿A qué se debe ese cambio o por qué debe ser de esa manera? Bueno, la misión como tal me está diciendo que si la distancia ya es muy corta con otro auto, porque es una alarma visual para autos, ¿verdad? Entonces, si un auto está muy cerca del mío, tiene que empezar a sonar una alarma. En este caso, bueno, no sonar, perdón, tiene que haber la alarma visual, que en este caso va a ser representado por el color rojo. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, lo único que estamos cambiando es el valor de la pregunta que estamos haciendo, nada más. Entonces, ¿cuánto consideras una distancia prudente entre auto y auto? Acá puede ser variable. Alguien me dirá, profe, yo considero que estar cerquita de un auto con otro puede ser 20 centímetros. Entonces acá tú le pondrías 20 centímetros, ¿no? Bueno, acá 20, digamos. Profe, yo considero, uy, ah, mi tecla C, ahora sí. Yo puedo considerar que una distancia prudente sería 50 centímetros, entonces yo le pongo ese valor, el que tú quieras. Bien, toma en cuenta que son autos, no son personas. La persona puede dar un paso al costado y continuar el camino,
El auto no, el auto tiene que girar en todo caso. Entonces, debo considerar esos factores para tomar en cuenta una distancia prudente. Alguien dirá 1 metro. Bueno, entonces uso 100 centímetros. Recuerda que esta distancia se va a medir en centímetros. Por esa razón es importante esto. ¿Ya? Yo le puse una distancia prudente de 40 centímetros. Bien, solamente para el ejemplo. Entonces tú puedes ponerle más, puedes ponerle menos, depende de lo que estés realizando. ¿Listo? Era así de sencillo, simplemente modificar el valor prácticamente de estos, ¿no? De estos dos, ¿no? Esa era nuestra misión. En los grupos conformados en categoría colegios se puede cambiar. Eh, Derek, a ver. Mary, ¿estás ahí? No sé si estás ahí. ¿Me ayudas con esa pregunta? Claro que sí, se pueden cambiar. Esto hasta el último día de clases, cuando entreguen su proyecto. Ah, perfecto. Listo, ahí está la respuesta. Muchas gracias. Bien, continuamos. Entonces, como ven, era bastante sencillo en esta ocasión. Era cambiar un valor simplemente. ¿Ok? Pero ahora vamos a adentrarnos un poquito más a la clase del día de hoy. ¿Cómo mi robot toma decisiones? Si tú te acuerdas en las clases, y en las primeras clases, yo te mencionaba que el robot era inteligente, pero entre comillas, porque realmente el robot va a seguir instrucciones. ¿Te acuerdas que hicimos el ejemplo de morderte la lengua? El robot lo va a hacer, porque no razona. En cambio, tú, como una persona pensante, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque tienes la parte racional, en la cual sabes que te vas a hacer daño, por ende no lo vas a realizar. Entonces, si mi robot no puede pensar de manera racional, entonces, ¿cómo puede tomar decisiones? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y esto es lo que vamos a aprender. Las estructuras de control, en este caso vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son las condicionales. Vamos a ver algunos actuadores, que en este caso en concreto va a ser el servomotor, actuadores avanzados, el secreto del uso de sensores y actuadores. Vamos a ver qué tan misterioso o no será este pequeño secreto. Y recordando lo aprendido, que recuerden, hoy tenemos un pequeño quiz recordando o viendo todo lo que hemos aprendido hasta la clase de hoy. Así que mucha atención en la clase de hoy porque hoy vamos a lanzar algunos datos interesantes que están en el quiz. Ahí te doy una pequeña pista. ¿Listo? Comenzamos entonces. Para recordar, nosotros habíamos visto esta pequeña tablita, ¿no? De las cuales sabemos que es un algoritmo, ya lo hemos visto, pero acá dice, ¿qué necesito saber para comenzar a programar? Entonces, haciendo una lista nuevamente, vamos a ir marcando los que ya habíamos visto. Pensamiento lógico, ya lo hemos visto, algoritmos también, estructuras básicas, que esto ya hemos visto, se podría decir, la anterior clase con las condicionales, vamos a continuar con esto, entonces, de cierta forma, ya lo hemos visto. Tipos de datos y variables. Estos dos los vamos a tomar en cuenta el día de hoy y vas a ver para qué sirve y por qué es tan importante utilizar variables. ¿Listo? Estos van principalmente de la mano. ¿Por qué razón? Ahora te lo explico. Y la práctica, que nunca lo vamos a pasar de largo, porque eso es lo más esencial de esto. Por eso son las misiones que se están dando al final de cada clase. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, con todo lo que me estás diciendo ahorita, profe? ¿Para qué? Primero, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que son las estructuras de control del tipo condicional. ¿Listo? Entonces, nosotros, si tú te acuerdas, la anterior clase, prácticamente hemos visto este bloque, ¿no? El sí, entonces, nosotros ponemos la pregunta acá y nos da una acción fácil, ¿no? Esto es importante, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es un diagrama de flujo para que se entienda? Imagino que por allá, no sé si tengan los mismos términos, al menos quiero comprobar esa parte. ¿Cómo le llamas tú al, a un cuadro donde tú tienes diferentes ideas? Por ejemplo, le pones un título, generas líneas de conexión y pones diferentes conceptos. ¿Cómo le llaman por allá a a ese mapa? Nosotros le llamamos acá mapa conceptual, imagino que quizás allá también, ¿no? Si en caso tiene otro nombre, me lo compartes ahí por el chat. ¿Listo?
Un mapa conceptual, ¿qué es? Pones un concepto, desglosas con otro recuadro en el cual estás explicando lo que tienes en el título, ¿no? Y de esa manera vas bajando como un arbolito, que nosotros lo conocemos como mapa conceptual, mapa mental. ¿Es algo similar a un diagrama de flujo? Sí, donde tú tienes un punto de inicio y vas a tener un punto final. Así funciona un algoritmo, ¿ok? En este algoritmo van a pasar acciones, van a pasar eventos, como cuáles. Prácticamente todo lo que nosotros hemos hecho en Tinkercad serían diagramas de flujo, pero en bloques. Bien, estos diagramas de flujo más que nada sirven para cuando tú tienes que realizar un trabajo escrito, podría ser, donde yo tengo que ordenar las ideas para luego saber cómo voy a programar. Entonces, esto se hace normalmente de forma escrita. ¿Por qué razón? Porque yo puedo, en este caso, diseñar mi diagrama de flujo para que luego pueda programarlo en Tinkercad. Algo similar a lo que hemos hecho en el ejercicio del semáforo, ¿se acuerdan? Por un lado hemos puesto una tabla de pasos escritos, ¿no? Y por el otro lado recién hemos programado en base a esos pasos. Es prácticamente lo mismo, solamente que en acá no se usan textos, o sea, no se usan oraciones, sino se usan este tipo de símbolos. ¿Bien? Eso es un diagrama de flujo. Entonces, un programa que vamos a programar tiene justamente eso, tiene un punto de inicio, tiene un punto final. Dentro de esto, aquí vemos el ejemplo de una condicional. ¿Cuál es el que nosotros hemos usado en el ejemplo anterior? Hemos usado una condición simple o condicional simple. ¿En qué consiste una simple? Bastante sencillo. Esta es nuestra pregunta y tú tienes dos caminos. Si la pregunta, la respuesta a esa pregunta es sí, entonces vas a hacer una acción. Y si la respuesta a tu pregunta es no, entonces no se hace absolutamente nada. Eso es una condicional simple. Vámonos al otro lado. ¿Cómo o en qué consiste una condicional doble? En este caso, lo mismo. Tienes la pregunta. Si a la pregunta tu respuesta es sí, entonces tú tienes la acción número uno. Y si tu respuesta es no, tienes la acción número dos. Ahora, ¿acá qué diferencia notamos? Que acá no haces nada, pero aquí sí vas a hacer algo. Y aquí tienes que tomar muy en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de condicionales dobles, estamos viendo que tiene dos acciones, pero estas dos acciones deben ser completamente diferentes. Bien, para esto vamos a ver algún ejemplo bastante sencillo. Por ejemplo, si yo te digo ahora mismo, ¿tienes hambre? Que será nuestro ejemplo de la anterior semana, ¿no? ¿Tienes hambre? La respuesta era sí. Si tienes hambre, pues vas a comer, lo que dijimos. Y si no tienes hambre, ¿vas a comer? Pues no, ¿no ve? ¿Qué vas a hacer entonces si no tienes hambre? No haces nada, dijimos. Entonces, por esa razón es una condicional simple. Ahora, ¿qué pasaría si yo te digo, o la pregunta va a ser, ¿ya terminó la clase? Te pregunto. Esa es nuestra pregunta. ¿Ya terminó la clase? Si la respuesta es sí, ¿cuál es la acción que corresponde para nosotros? Ahora mismo, ¿no? Si la respuesta fuese sí, ¿qué acción correspondería aquí? ¿Qué hacemos si ya terminó la clase? A ver, ahí espero en el chat. ¿Qué hacemos si ya terminó la clase? ¿Seguimos en la clase? No, no, ¿ve? Salirnos, algunos me dirán, pues irme a mi casa, me voy, me salgo, ¿no? Entonces, esa sería la acción número uno. ¿Y qué pasa si la clase no terminó? ¿Qué hacemos? ¿Nos salimos? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Me quedo. Nos quedamos en clase. O en otras palabras, seguimos pasando la clase, ¿no? Seguir en clase, correcto. Esa sería nuestra acción número dos. ¿Listo?
Ahora yo te pregunto, ¿seguir en clase es lo mismo o similar a salirme de la clase? No, ¿verdad? Son cosas completamente opuestas. A eso vamos justamente con esto. Yo no puedo poner, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta un caso que no suele pasar, o bueno, no tendría que pasar. Por ejemplo, si te pongo acá, tengo mucha hambre, pregunta. ¿Tengo mucha hambre? Si la respuesta es sí, entonces acá poner comer doble, por ejemplo, ¿no? Y si no tengo mucha hambre, la acción 2 no puede ser comer poquito. ¿Por qué razón? Porque estás aplicando la misma acción, solamente que en mayor y menor cantidad. Pero la acción es la misma, ¿no? Si la respuesta es sí, vas a comer más. Y si la respuesta es no, vas a comer menos. Si bien no son iguales, pero son similares. En ambos casos, ¿qué tienen en común? Que en ambos casos vas a comer. Entonces ya no cumple lo que nosotros estamos buscando en esta estructura de control. ¿Ya? No sería de tanta utilidad hacer ese tipo de preguntas. ¿Listo? Eso es lo que queremos enfatizar acá. Estas dos acciones deben ser diferentes. No puedo decir aquí comer mucho y aquí comer poquito. Estamos haciendo la misma acción. ¿Ok? No es de tanta utilidad. No digo que no se pueda usar, ojo con ello. Sí se puede usar, pero realmente no te genera un cambio en este caso, porque toma en cuenta que acá es como que se divide en dos caminos diferentes, ¿no? Entonces, al hacer esto, nosotros podemos dirigirnos por un lado, por el otro. En cambio, cuando tú pones algo que es similar, es como que pongas el camino acá y el otro camino acá. Se está yendo a la misma dirección por una vía alterna, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿te genera algún cambio en tu código? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ambos están yendo al mismo lugar. Entonces, por esa razón, normalmente estas dos acciones deben ser diferentes. ¿Listo? ¿Eso se entendió? ¿Hasta acá hay alguna pregunta quizás? ¿Quedó todo claro con las condicionales? Si hay alguna pregunta, ahora es el momento de hacerlo. Todo clarísimo, ¿no? Bastante sencillo. Bien. Vamos entonces a continuar. Ahora mismo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver los conceptos básicos para luego aplicarlos en conjunto en esta ocasión. ¿Por qué? Porque ahí vamos a entender un poquito más de los secretos que nos teníamos en la primera parte, ¿no? Esto de acá, el secreto del uso de sensores y actuadores. ¿Listo? Vamos a ello entonces. ¿Qué es una variable? Y esto sí lo vamos a aplicar ahora mismo. Una variable no es más que una pequeña cajita en la cual tú vas a agregar datos. Pero ¿cuál es la diferencia de esta cajita? Una caja normal te sirve para guardar varias cosas. En cambio, nosotros, en nuestras variables, solo podemos guardar una a la vez. Entonces, si yo ahora mismo guardo, por ejemplo, vamos a usar formas para esto. Estás, ¿no? Acá, por ejemplo. Si yo ahora mismo, no quiero formas, aquí está. Si yo ahora mismo guardo un redondo en mi caja, pero ahora yo quiero guardar otra cosa, por ejemplo, un rectángulo. Bien, mi objetivo ahora es guardar este rectángulo. Lo que pasa acá es que no es que se acomode el rectángulo con el redondo, sino se elimina el redondo y se guarda el rectángulo. ¿Se entiende? Otra manera de entender esto es que se sobrepone. Quiero que veas esto. Ahora mismo estoy guardando un rectángulo en mi cajita, en mi variable, pero ahora voy a guardar un redondo. ¿Qué significa sobreponerse? Que se está poniendo por delante de otro objeto. Y en este caso yo te pregunto, bueno, aunque se nota un poquito, lo voy a agrandar un poquito más. Ahora yo te pregunto, ¿puedes alcanzar a ver el rectángulo? No, ¿verdad? No se ve. Eso significa sobreponerse, que se está eliminando, en pocas palabras, lo que estaba antes
para poner el nuevo objeto o el nuevo valor, porque normalmente lo usamos para guardar valores. ¿Listo? Es por esa razón que solamente puedes guardar un dato a la vez. ¿Ok? ¿Haz alguna pregunta de esto, de una variable? Bastante sencillo. Ahora, ¿cómo lo aplicamos estas variables? En Tinkercad, que es donde nos interesa a nosotros. Vamos a ello. Venimos acá y de hecho lo vamos a hacer uso en nuestro primer ejemplo. ¿Te acuerdas cuando hemos usado en el ejemplo uno? Eh, no, perdón, acá, en esta parte de aquí. ¿Tú te acuerdas que en este ejercicio, en el ejercicio 2 del sensor de ultrasonido, para poder ver la información del sensor, lo habíamos guardado, o bueno, directamente lo habíamos impreso en el monitor serial, ¿no? Pero ahora imagínate utilizar este bloque grande todo el tiempo. Imagínate que tenemos que hacer 10 códigos similares a estos. Es bastante incómodo, ¿no? De utilizar este bloque grande. Entonces, una forma de poder optimizar ese trabajo es guardando este valor en una variable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Antes de realizar las preguntas, nosotros vamos a crear una variable. ¿Cómo se crea una variable en Tinkercad? Bueno, simplemente nos acercamos acá, donde dice variables, y fíjate, no hay bloque alguno, ¿no? Nosotros debemos crear las variables. ¿Cómo se crea? Bastante sencillo. Hacemos clic en el botón crear variable. Nos sale una ventana emergente en el cual nos dice qué nombre quieres tú que tenga tu variable. Acá puedes poner el nombre que tú quieras, desde un nombre bastante sencillo como una letra A, por ejemplo, hasta prácticamente cualquier nombre que se te ocurra. Yo le puedo llamar Pepito a mi variable, profe. ¿Está bien o está mal que le llame Pepito? Puedes usarlo, aunque no tenga nada que ver con tu código, puedes usarlo. El nombre puedes poner lo que tú quieras. Consejo personal. Nosotros, al manejar en algún momento muchas variables, pueden llegar a confundirse. Por eso es que mejor evito usar nombres así, que al inicio, o en este caso, digamos que solo voy a usar una variable, no hay ningún problema, puedo hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo tengo que usar 10 variables? Puede haber en algún momento que yo me confunda con los nombres o tenga que estar preguntándome, ¿y cómo se llamaba este que hacía tal cosa, que hacía esto, que hacía lo otro? Entonces, por esa razón, normalmente usamos el nombre para lo que vamos a usar. Por ejemplo, esta variable me va a servir para medir, o bueno, para que guarde la información del sensor de ultrasonido. Entonces, yo le puedo llamar eso, ¿no? Ultrasonido, por ejemplo. Profe, está muy largo aún el nombre, quiero que sea más pequeño. Bueno, le puedo poner incluso valor o val, simplemente, de esa primera palabra, valor de ultrasonido. Entonces yo le puedo llamar val ult. Esto quizás ustedes no lo entiendan, pero yo sí. Entonces tiene que ser un nombre en el que tú puedas reconocerlo fácilmente. ¿Listo? Eso como un consejo personal. Una vez que hagamos esto, fíjate lo que pasa acá. Me generó 3 bloques. Profe, ¿puedo crear más variables? Claro que sí, vamos a crear otra incluso, que se llame ultrasonido. ¿Listo? Fíjate, acá no es que se generó otros 3 bloques, simplemente se generó uno más. Ahora, ¿cómo yo puedo guardar este valor que me está dando el sensor de ultrasonido en una variable? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como yo no quiero usar estos bloques gigantes que me están incomodando porque tengo que mover la pantalla para poder verlo completo, entonces, ¿qué hago? Guardo esta información en mi variable. ¿Cómo se guarda? Vamos acá, tengo dos opciones, definir y cambiar. Definir normalmente te ayuda a poder guardar ese dato.
En cambio, cambiar lo que hace es incrementar, se podría decir. Más o menos para que entiendas. Lo que hace es, lo que ya tiene, lo va a ir sumando. ¿Listo? Entonces, si yo estaba guardando el valor 1 en la variable y quiero agregar el 2, no es que se reemplace el 1 y ahora está el 2, sino se van a sumar, se van a juntar. Entonces, ¿cuál es el que me sirve a mí? En base a lo que he dicho, quiero guardar el valor. Entonces uso definir. Esto lo conecto como primer paso y ahora simplemente el valor que yo quiera guardar en esa variable. Profe, pero hemos dicho que vamos a guardar en valult y acá dice ultrasonido. Simplemente hacemos un clic acá y vamos a poner valult. Seleccionamos la variable que nosotros querramos. Y si yo tengo acá 10 variables, bueno, acá me va a salir una lista más extensa nada más y simplemente cambio a la variable que yo quiera utilizarlo en ese momento. ¿Listo? Entonces, profe, ya está. No, falta un paso más. Es que estos bloques ya no me sirven, ya no nos interesa. ¿Por qué razón? Porque ese valor que acabamos de eliminar ya se encuentra en la variable valult. Por tanto, simplemente este que estamos viendo acá es el bloque que llama a esa variable y le pregunta, ¿qué es lo que tienes tú dentro de tu contenido? Entonces ahí le va a dar la misma información que este bloque grandote. En pocas palabras, estamos viendo que estos dos van a tener exactamente la misma información. ¿Ok? Estos dos, entonces, estamos diciendo que son iguales. Nada más. Entonces, lo que hacemos es utilizar esta variable. Y hago lo mismo para el otro caso. Fíjate, pasamos de tener un bloque bastante extenso a un bloque que, mira, es mucho más pequeño, es más fácil de trabajar. Entonces, imagínate que yo tengo que generar más preguntas aquí abajo. Es mucho más sencillo de poder utilizarlo, ¿no? Porque ya no tengo que estar cambiando constantemente estos valores ni nada prácticamente, porque ese valor automáticamente se está guardando en la variable. Entonces, ¿se optimiza más mi trabajo? Sí, y ya simplemente utilizo la variable en lo que yo necesite prácticamente. ¿Ok? Así de sencillo se utilizan las variables en Tinkercad. ¿Alguna pregunta? Acotando a esto, hemos visto que acá dice tipos de datos. Por ejemplo, dice números, texto, booleanos, listas y arreglos. Para comenzar, las listas y los arreglos es un concepto más avanzado en el mundo de la programación. Al menos en este curso todavía no lo vemos. Bien, pero este tipo de datos, velo como ¿qué se llama? No sé cómo le llaman allá. Acá le llamamos casilleros, para que tengas una referencia visual. Es como esto, como este tipo de casilleros. Tienes posiciones de forma vertical y de forma horizontal. ¿Listo? Eso vendría a ser más o menos un arreglo si se viese de forma visual. ¿Ok? Pero eso se avanza mucho más adelante en programación. Pero lo que sí se utiliza normalmente son los números y textos. Bien, lo bueno que en Tinkercad no debemos definir una variable si va a ser del tipo texto, si va a ser del tipo números. Que esto normalmente pasa cuando ya usas, por ejemplo, programación normal. Normal me refiero a esto, por si acaso. Eh, claro que sí, 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 no hay ningún problema. Voy a pasarlo, vamos a coordinar con Mary, que es la coordinadora justamente, para poder brindarles este material. De todas formas, recuerden que las clases están siendo grabadas, entonces puedes repetir las veces que tú quieras, ¿no? Todo lo que estás viendo en pantalla se está grabando también. ¿Listo? Pero también vamos a tener el documento para que tú lo puedas tener también, ¿no? Disponible. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en programación normal me refiero a esto. Fíjate.
todos estos bloques que nosotros hemos generado se llama programación por bloques o programación en bloques. Ahora, para ya más avanzados, por decirlo así, realmente el Arduino se puede programar en este lenguaje de programación, C++. Bien, y el código se ve tal que así. Entonces, ahora mismo parece que no, bueno, no creo que se llegue a entender algo, ¿no? O alguien me puede decir lo que está aquí, o quizás ya lo ha visto, pero creo que nadie, ¿no? Todavía. Ahora eso no es porque no quieras aprender, simplemente que esto tiene una manera un poquito diferente de poder aprenderlo. Bien, a esto más o menos lo entiendo. Dice, bueno, para los que ya han avanzado quizás programación, puede llegarse a entender algunas palabritas, pero no todas. Bien, pero es más o menos para que se entienda. Aquí está en español y aquí está en inglés. ¿Significa que no puedes aprender inglés? Claro que puedes aprender inglés, solamente que tiene una forma diferente de hablarse, ¿no? Y de leerse. En este caso es algo similar. Bien, entonces, por esa razón, es que acá, por ejemplo, en C++, yo debo especificar qué tipo de variables voy a crear. Por ejemplo, acá está valult, ultrasonido. Estas son nuestras variables. Y fíjate que hay una palabra antes de nuestras variables, ¿no? Acá está especificando qué tipo de variables van a ser. Entonces, normalmente nosotros trabajamos de forma numérica. ¿Listo? Pero esto, profe, significa que no puedo guardar letras. Puedes. Solamente que en programación en C++ tendría que poner acá otro código para guardar letras o palabras. En cambio, nosotros, cuando nosotros trabajamos con bloque, no hay que especificar eso. Entonces, directamente los utilizamos. ¿Listo? Esa pequeña observación darles para esto. Bien, muy bien, así se utiliza una variable. Vamos a ver qué más tenemos acá. Ya estamos por terminar la parte teórica. Vamos a dar un pequeño break utilizando nuestro primer quiz y vamos a comenzar con ya la programación y ver cómo los secretos justamente de estos sensores. Bien, vamos con el primero entonces. Esto viene a ser un LDR. ¿Qué significa LDR? Bueno, el nombre en inglés podríamos llamarlo de esta manera. Dependent Resistor. Ahorita te voy a mostrar porque estaba mostrando en blanco. Voy a subir. Ahí está. Acá falta una letrita más. Ahí está. Ese sería el nombre en inglés. Light, ¿qué significa? A ver, ¿alguien sabe inglés acá? Primero se declara y luego se acciona. Exacto, tal cual lo que mencionas. Luz, muy bien. ¿Qué será dependent? Dependiente, correcto. No, no es like, por si acaso. Es light, con GHT. Y resistor, ¿qué significará? Resistencia. Ahora, juntando las tres palabras, tenemos que esto es una resistencia dependiente de la luz. Eso significa LDR, por si acaso. ¿Listo? ¿Para qué sirve este componente? La pregunta acá es la siguiente. ¿Esto será un sensor en base al concepto que dice acá? Una LDR, porque al final es resistencia, por eso se le dice una, ¿ok? Es un sensor que puede detectar la cantidad de luz del ambiente. Mientras más luz recibe, cambia su resistencia eléctrica. Acá la duda es la siguiente. ¿Es una resistencia o es un sensor? ¿Qué dicen ustedes? Pongo a votación, a ver en el chat, ¿qué dices tú? ¿Es una resistencia o es un sensor? En base a lo que dice acá. Sensor, sensor, muy bien. La mayoría dice sensor. Muy bien. Parece que estamos en consenso. Todos dicen que es un sensor. Bueno, la realidad es que es una resistencia.
En este caso, realmente no hay una respuesta errónea. Ambos están bien. ¿Listo? Ya que esto sí es una resistencia, pero esta resistencia es dependiente de una acción en su entorno, por decirlo así. Estas celdas que vemos en la parte superior, esto es lo que permite, ¿cómo les digo? Se me fue la palabrita. Esto es lo que permite extraer o recopilar, mejor dicho, lo que hemos dicho de un sensor, ¿no? Un sensor que hace, recopila información de su entorno. Acá prácticamente es lo mismo. Estas celdas están recopilando esa información. ¿Información de qué? Justamente de lo que sí dice acá, de luz, de cantidad de luz que le está dando a través de estas celdas. Entonces, a más luz recibe, la resistencia va a variar. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Mientras más luz reciba, la resistencia va a ser menor. Y mientras menos luz reciba, la resistencia va a ser mayor. ¿Listo? De esa forma va jugando este pequeño componente. ¿Esto para qué se utiliza? Bueno, acá está la respuesta de las luminarias que tenemos en las calles, por ejemplo. En las luminarias de las calles, ustedes sabían que, y creo que no me acuerdo bien si lo dijimos ya, pero por ejemplo, un poste de luz eléctrica en la calle, no es que hay una persona que trabaja allí y él es el que dice, ya son las 6 de la tarde, enciendo o apago. No, esto va a variar, depende a la cantidad de luz que exista en el día, ¿no? Mientras va oscureciendo, va a llegar a un umbral en que diga, ya es de noche. Entonces ahí es donde se enciende. ¿Listo? Es así como funciona un LDR, que ahorita lo vamos a poner a prueba. ¿Listo? Vamos con un buzzer, nuestro siguiente componente. Un buzzer es un componente electrónico que transforma energía eléctrica en sonido. Se usa para alarmas, avisos y efectos sonoros en proyectos de robótica y Arduino. ¿Ok? Para entender, o bueno, un concepto mucho más sencillo que quizás no se llegue a entender. Esto es como un LED, solamente que la diferencia entre un LED y un buzzer es que el LED emite luz. En cambio, un buzzer emite sonido. ¿Listo? Pero trabaja de una manera similar. De hecho, puedes observar que las patitas que tiene este buzzer no son iguales. Hay una patita más larga que la otra. Y si tú recuerdas cómo o qué forma tiene un LED, pasa lo mismo, ¿no? Tiene una patita más larga que la otra. ¿Ok? Mateo, veo ahí una manito levantada. ¿Alguna pregunta? Es como un parlante. Sí y no. ¿Es un parlante? No, porque no emite. Por ejemplo, si tú hablas a través de un micrófono, nosotros generamos palabras, ¿no? O sea, no replica lo que yo puedo estar diciendo, pero sí puede llegar a generar sonidos. Estos sonidos se basan, vamos a llamarlo así, en dos tipos de buzzers. Existe el buzzer activo y el buzzer pasivo. El activo es tal cual como un LED. Si yo le quito la energía, deja de sonar y si yo le pongo energía, empieza a emitir el sonido. Ese sería un buzzer activo. En cambio, el buzzer pasivo trabaja con una gama de frecuencias electrónicas. En base a estas frecuencias, tú puedes generar notas musicales. ¿Cuáles son las notas musicales que ustedes conocen? Así rapidito. Notas musicales. Solo Sol, mencióname una. sol, Sol, muy bien. Do, re, mi, fa, sol, la, si, prácticamente. Esas son las notas musicales, ¿verdad? Feliz Navidades. No, esa sería una melodía. Pero para hacer esa melodía, utilizas las notas musicales. ¿Ok? Eso es lo que se refiere las notas musicales. A través de estas frecuencias, tú puedes generar este tipo de notas musicales. ¿Ok? Toda la escala musical. Correcto. ¿Listo?
Entonces, esa es la diferencia entre un booster activo y pasivo. Bien. Y por último, un servomotor. ¿Qué es un servomotor? Es un motor especial que puede moverse a posiciones exactas. Puede girar y detenerse en un ángulo específico. Muy bien. Para entender esto, eh, claro que sí, no hay problema. Adelante, Isabela. Bien, para hacer en este caso, para que se entienda, mejor dicho, es algo que vamos a verlo así de manera rápida y sencilla en este proyecto. Existen motores en Tinkercad y bueno, en la vida real también, y existen servomotores. Bien, ¿cuál es la diferencia entre en un motor normal con un servomotor? Bueno, es que el motor como tal, cuando tú le conectas la energía por acá, esto empieza a girar en un sentido o en el otro sentido, en sentido contrario. Depende cómo lo conectes tú. Pasa lo mismo que con un LED, ¿no? Le das energía, empieza a girar, le quitas energía, pues se va a detener. Hasta ahí está claro. Ahora, en cambio, un servomotor es también un motor, solamente que este servomotor tiene una limitante de movimiento. ¿Qué quiere decir? Que solo puede moverse en este rango de valores, entre 0 a 180. Pero la ventaja que tiene un servomotor es que este rango de giro tú lo puedes controlar. ¿Qué quiere decir esto? Quiero que esté ahora mismo en qué posición está el servomotor. No, acá está 180. Acá es 0 y acá es 180. Y esto tienes que formar un pequeño arco de esta manera. 90 grados, que sería la mitad, ¿no? ¿Puedo ponerlo a 45? ¿Podré poner mi servo a 45 grados? Sí. ¿Puedo ponerlo acá? También. ¿Puedo ponerlo acá? También. ¿Qué significa esto? Que tú puedes controlar el rango de movimiento entre 0 a 180. En cambio, un motor normal, ¿podrás hacer esto? No se puede. ¿Por qué? Porque el motor le das energía y comienza a girar. Por mucho que tú le programes que solamente gire un poquito, no, va a girar hasta que tú le quites la energía y listo. En cambio, el servomotor tiene un rango de movimientos para ello. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiero hacer un robot que camine como un ser humano, ¿qué motor utilizaría? ¿Un motor normal o un servomotor? Un servomotor. Si yo quiero hacer un brazo mecánico, lo mismo, ¿no? Utilizo un servomotor, ¿por qué razón? Porque me permite generar una posición exacta de un movimiento, como puede ser el del brazo, ¿no? Una articulación, como nosotros le llamamos. ¿Listo? Entonces, por esa razón, es que el rango de movimiento de un servomotor es de entre 0 a 180 grados. ¿Listo? Esto cabe recalcar. La forma de conectar, enseguida vamos a verlo así, al momento de conectar esto. Bien, ahora sí, eso sería un servomotor. Ahora vemos la parte de conexiones como tal. ¿Listo? Eso es lo que tenemos el día de hoy para poder programar. Pero antes de ello, vamos a comenzar con nuestro primer quiz. ¿Qué les parece? ¿Listo? ¿Listas? ¿Listos? Para ello, vamos abriendo en sus dispositivos, en sus celulares. Ahora, si están en clase ahí, los profesores igual, si me pueden apoyar con esa parte, que ellos lo puedan hacer quizás de forma escrita también, no hay ningún problema. Esto más que nada no es una evaluación, simplemente, bueno, es una evaluación, sí, pero no tiene una ponderación como tal. ¿Listo? Simplemente es para recordar conceptos que ya hemos visto en estas clases pasadas y la clase de hoy también. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ingresamos acá? Bueno, ahí ya estamos viendo a que están ingresando varias personas. A través de la aplicación o a través de kahoot.it vas a acceder a la plataforma.
y te va a pedir un PIN. Ese PIN es el que tú tienes que ¿qué? Ingresar. ¿Listo? O a través de este QR también puedes hacer. Bien. Ahora mismo son las 2:20. No, 3:20, ¿verdad? Allá son las 3:20. Sí, perfecto. Vamos a darnos 3 minutitos más, hasta 23. Y 23 comenzamos. ¿Listo? Tienes 3 minutitos para ingresar a nuestro quiz. ¿Qué pasa, profe? Si no puedo ingresar, no pasa nada. Tengo un segundo quiz activado y la próxima clase también lo vamos a hacer. Así que no pasa nada si no puedes ingresar. Bueno, eso para que puede llegar el caso. No, profe, no he ingresado, no he podido ingresar. Por el tema del tiempo, más que nada, por esa razón no puedo extenderlo un poquito más. Así que por eso les menciono esto. ¿Listo? Y además, como es la primera vez que estamos haciendo esto, no pasa nada. Lo vamos a seguir haciendo en estas clases que tengamos. ¿Ok? Va. 3 minutitos, nos quedan dos. Vamos, vamos ingresando. Ahí están varios y ya ingresaron varios estudiantes. Ian, Raúl, ecológico, no sé quién será. Ecológico, así se llama. Ahí tengo dos ecológico, Kenny, Fernando, Atsiri. Muy bien, eso, ya van ingresando también ahí. ¿Listo? Les sugiero, yo no puedo, profe, se me dañó la compu. Pueden acceder igual a través de un dispositivo móvil, por si acaso. Ya, por si acaso, pueden hacerlo a través de un dispositivo móvil. Fíjate, voy a hacerlo yo, de hecho. Voy a ver el QR y voy a acceder por el navegador, en lo que van ingresando. Para que vean que sí es posible. Simplemente pongo kahoot.it y listo. Y ahí me sale. No sé si se alcanza a ver en mi cámara, pero ahí me sale. Fin del juego. Listo. Entonces voy a ingresar el mío. 712-7555. Me pide mi nombre. Voy a poner profe. Voy a poner. Listo, vamos. Y ahí está. Miren en pantalla, ya está profe. Es un duende, ¿no? Un elfo con el que he ingresado. Ahí puedo cambiarme al que yo quiera prácticamente. ¿Listo? Vamos, ya nos queda un par de segunditos para comenzar nuestro primer quiz. Me salgo, me salgo. Listo. Muy bien, vamos a empezar entonces. A la cuenta de tres. Bien, la regla bastante sencilla. Te va a salir una imagen o una pregunta. Primero te muestra la pregunta y en este caso la imagen de referencia y luego te va a aparecer cuatro o dos opciones. Tú simplemente selecciona la que consideres correcta. Te recomiendo que no vayas haciendo esto, o sea, no vayas presionando así. Espera con paciencia para responder de la mejor manera posible. ¿Listo? Chicos, nombre que voy a eliminar este usuario por si acaso, así que evitemos hacer esto. Si no cambia este nombre, lo voy a eliminar a la cuenta de tres, dos. Lo voy a eliminar y no se cambia de nombre. Uno, lo estoy eliminando. Tiene que ingresar con otro nombre. Si no, lo voy a eliminar por si acaso. Tienes 10 segundos para ingresar al que acabo de eliminar. ¿Listo? Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ahí está. Bien. Comenzamos entonces. Ahora sí, atento a las preguntas. Vamos, comenzamos. ¿Cómo se llama este sensor?
Solo tiene 10 segunditos para responder. Ahí está. Acá teníamos tres posibles respuestas. Y de hecho, solamente uno puso que eran los ojitos. Recuerda que este tiene diferentes nombres. En Tinkercad lo conocemos como sensor de distancia, pero también se llama sensor de ultrasonido y sensor ultrasónico. ¿Listo? Eso, muy bien, la mayoría acertó. Continuamos. Bueno, esto vamos a dejar ahí la tabla de puntuación para más adelante. ¿Cómo se llama esta estructura? Y hoy hemos visto esto. ¿Cómo se llama? Fácil, ¿no? Ahí estoy viendo las respuestas. Fácil, fácil. Uy, este está con más tiempo. Cuando llegue a 10 lo corto. Listo. A ver, solo había una respuesta. Diagrama de flujo. De hecho, el día de hoy lo vimos, ¿no? ¿Es una secuencia de pasos? Claro que sí, pero ¿cómo se llama esa estructura? La pregunta era esa. Entonces, diagrama de flujo. Recuerden, solamente son 10 segunditos y el tiempo dice acá más. Lo voy a cortar cuando sean los 10 segundos, ¿ok? Vamos, ahí va sumando. Vamos a ver, Sofía Guerrero va puntuando. Continuamos. ¿Verdadero o falso? Este componente me permite mover mis proyectos de robótica. ¿Cierto o falso? Cuando llegue a 15 voy a cortar el tiempo. Vamos, vamos, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Verdadero. Recuerda que el servomotor puedo o me permite poder hacer, por ejemplo, que mi robot camine. Entonces, sí era verdad. Listo, vamos, continuamos. ¿Verdadero o falso? Los robots solo pueden tener la forma humanoide, o sea que se parezcan a nosotros. ¿Verdadero o falso? Este está más fácil, creo yo. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, la respuesta era verdadero, correcto. O perdón, falso. Puedes tener la forma que tú quieras, ¿no? Le quitó Ángel el primer lugar a Sofía. Vamos. Recuerden que mientras más rápido respondan, pero correctamente, les dan más puntos. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué cosa? Es la encargada de que mi robot pueda realizar acciones específicas. ¿Quién es el encargado de eso? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. La programación. Si yo no programo a mi robot, prácticamente no va a funcionar para nada. O sea, no va a hacer nada. Puedes ponerle baterías, va a estar encendido, pero no va a realizar ningún tipo de acción, a no ser que tú lo programas. O también con llamado inteligencia, entre comillas, como le hemos dicho, ¿no? Nosotros. ¿Listo? Ahora, esto está mal, la placa o la cabeza. No es que estén mal, simplemente que nosotros hemos visto un concepto básico, ¿no? Por eso es que ese nombre lo utilizamos. Estas son formas de decirle, que no es lo mismo, ¿ok? Vamos a ver. Siguiente, selección múltiple. Ya cargado mi código y armado mi robot, necesito de algo más para que pueda funcionar. Y es la o el, ¿qué cosa? Acá hay dos posibles respuestas, por si acaso. Te doy esa pista. 5, 4, 3, 2. Ya, te doy tiempo hasta que sea cero. Hay dos posibles respuestas en esta. Ya has cargado el código, ya has armado el robot, pero necesitas de algo más para que funcione. Ahí está. Incorrecto la mayoría. ¿Por qué no? Ahora te preguntarás. El sistema de control es todo lo físico. En lo físico ya estamos hablando de que el robot ya está armado. Entonces dice que ya está armado el robot, ya has cargado el código, hablando de justamente del cerebro, del sistema de control. Entonces, ya tienes el sistema de control, ya tienes el sistema de control y sistema mecánico que nos faltaba, sistema eléctrico, ¿no? Ya puedo tener armado mi robot, ya está programado, pero si no tiene baterías,
pues no va a funcionar, ¿no? A eso se refiere. O también llamado potencia. Vamos a ver quién está puntuando. Rodney subió a la primera posición. Vamos, seguimos. Un, ¿qué cosa? Es una secuencia de pasos que me permiten alcanzar o cumplir con un objetivo. Este está facilito. Vamos, te quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Un programa. Claro, pero el programa, ¿qué es? Un algoritmo, ¿ok? El programa es un algoritmo, ¿bien? O un conjunto de algoritmos, porque realmente un programa es mucho más grande, por si acaso, ¿ya? Un programa abarca varios algoritmos. Para que se entienda esto, este celular ahora mismo sirve solo para llamar, no, ¿verdad? ¿Para qué sirve? Puede ser para llamar, para jugar, para comunicarme, para sacarme fotos, ¿no? Tiene varias utilidades. Cada una de esas aplicaciones conlleva otros algoritmos más. Por eso es que no es válido un programa, por si acaso. ¿Listo? Vamos, siguiente. Ya estamos terminando, chicos, chicas. ¿Qué es esto? Estas son facilitas. Esta lo voy a cortar al segundo 20. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Un LED. No es un LED RGB. El RGB tiene cuatro patitas, ¿no? No era un RGB, era un LED. Correcto. Vamos a ello. ¿Y esto qué es? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Ah, claro, es que ahorita les acabo de dar la pista, ¿no? Me he olvidado, lo siento, ni modo. Vamos a ver, ¿quién está puntuando? Sigue encabezando Rodney. Vamos, vamos, le pueden quitar todavía la primera posición. Quedan dos preguntitas. ¿Y esto? ¿Qué será esto? A ver, ¿está con otra plaquita más? Sí, pero esto hemos hablado el día de hoy. ¿Qué será? ¿Qué será? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Parlante, alarma, no se llaman así. Nosotros lo hemos conocido como buzzer, pero tiene otro nombre también, que se llama zumbador. ¿Listo? Siguiente. Nada, sigue puntuando Rodney. Vamos, dos últimas preguntas. El servomotor tiene un rango de giro de ¿cuántos grados? Va, esta hasta que termine el tiempo. Hoy lo hemos visto esto. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Qué pasó acá? Hoy lo hablamos hace un momentito. 180 grados, recuerden eso. Rango de giro significa de dónde a dónde puede girar, de 0 a 180. ¿Ok? Por eso era 180 grados. Vamos. Siguiente y última pregunta. Lo dejamos en incógnita la puntuación. ¿Cómo se llama nuestro microcontrolador? Prácticamente esta plaquita, la que estamos usando ahora mismo. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo que dice P32? ¿Cómo que microbit? Arduino, más en concreto el Arduino Uno. ¿Ok? Para los dos que pusieron el nano. Es el Arduino Uno. ¿Listo? Vamos a ver quién ganó el día de hoy. A ver. Tercero. Emanuel, sacaste el tercer lugar. Ángel. Y el primer lugar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?
Rodney. Rodney nos ganó el día de hoy. Está muy bien. Rafael, y aquí había uno más que estaba en quinta posición, ¿no? Vamos a tomar una pequeña captura de pantalla ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Para mandarlo a la coordinadora Mary. Ahí para que lo tenga en cuenta. Listo. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos a tener un quiz más si nos da el tiempo. Y recuerden, cada clase vamos a ir teniendo este tipo de dinámicas con ustedes. Así que pueden volver a ver los videos para recordar los conceptos pasados. O si en caso ya lo tienes, bueno, va a ser mucho más sencillo poder responder a esto, ¿no? Entonces, no se vale las respuestas, ¿qué? No me salían, solo pura forma. Claro, porque tienes que ver la pantalla de acá. En tu celular solamente te va a aparecer las figuritas. Tienes que ver mi pantalla para reconocer qué figura debes presionar. Solo formas, claro. Velo de esta forma o de esta manera. Acá yo lo tengo, mi celular. Ahora, si estás usando la computadora, yo te recomiendo hacer lo siguiente. Poner en un lado eh, la videollamada, que en este caso sería la plataforma de Zoom, y por el otro lado poner el quiz como tal. Ya que aquí solamente te van a aparecer las formas. Casi por 200 puntos perdí. Exacto. Solo tengo el celular. Yo estoy usando el teléfono. A ver, voy a tratar de programar, ver si ya han implementado esta solución de que aparezcan también ahí los textos. Pero sí, normalmente tienes que ver la pantalla para luego responder directamente en tu celular. ¿Ya? Eso para que lo tomemos en cuenta. Es la primera vez que lo estamos haciendo, así que no se preocupen, chicos, chicas, vamos a seguir teniendo esas dinámicas con ustedes y también vamos a ir mejorando esa misma. ¿Listo? Vamos entonces a ello. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó el pequeño quiz, la pequeña dinámica que teníamos? Algunos quizás han renegado, no he ganado, ¿no? Pero la siguiente puedes hacerlo y puedes intentarlo, no hay problema. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Les gustó o no les gustó? A ver, ¿sí o no? ¿Sí? Esa, no, dice. ¿Por qué? Que no he ganado. No pasa nada. Recuerden, vamos a ir mejorando esta dinámica, pero lo vamos a ir teniendo, tomando en cuenta eso también. ¿Listo? Para la siguiente. Si hubiera ganado, me hubiera gustado más. Tal cual, ¿no? Muy bien. Continuamos. Vamos. Mateo, ¿alguna pregunta? Continuemos, continuemos. Me gustó la clase porque hicimos dinámica, aunque perdí, pero me gustó Eso, bastante porque exacto, lo que importa es divertir. exacto. Y qué mejor divertirnos y aprender, ¿no? Así que vamos a seguir haciendo estas dinámicas, así que ya lo saben, chicos y chicas. ¿Cuándo explotamos condensadores? Eso no se hace todavía, eso no es de Dios. Mentira. Pero todavía no. Realmente nosotros no vamos a ver condensadores, porque eso ya es un curso directamente de electrónica. ¿Ya? Acá estamos mezclando diferentes áreas, tanto la parte lógica, la parte física, la parte eléctrica. Entonces, todos esos conceptos estamos juntándolos. Por eso es que no vemos de lleno una sola área. ¿Ok? Vemos lo esencial de cada una de estas para lo que nos corresponde. ¿Ya? Vamos entonces, tenemos pendiente generar los circuitos de estos componentes. Vámonos entonces a Tinkercad, primer concepto que vamos a ver el día de hoy, así ya de manera práctica. Vamos a sacar nuestro Arduino, vamos a sacar también lo que es nuestro LDR, pero acá no se llama LDR, se llama fotorresistencia. ¿Lista? ¿Listo? Esta es nuestra fotorresistencia. Pero para poder usar esta fotorresistencia debemos usar una resistencia más. Ahora alguien dirá, pero profe, si esto es una resistencia, ¿por qué necesita otra resistencia? Bueno, esto más que nada se utiliza para poder, vamos a llamarlo de dos maneras, o estabilizar o limpiar mucho más la señal que esté recibiendo esta fotorresistencia. ¿Ok?
Eso para que se entienda en español, por decirlo así, ¿no? Porque lleva una explicación un poquito más técnica en el cual lo que busca hacer esto, como que únanse a Kahoot. No, ya hemos terminado. Va. La fotorresistencia lo que va a hacer es detectar justamente esa información o recopilar esa información, pero esta resistencia lo que ayuda es, como decir, un soporte para limpiar o estabilizar la información que le esté llegando. Porque toma en cuenta que un sensor constantemente va recopilando la información. Es como ahora mismo tus ojos, aunque no quieras, vas a voltear a otro lado y vas a ver miles de cosas. Vas a voltear a otro lado y vas a ver más cosas, pero es porque es inevitable hacerlo, ¿se entiende? Acá este sensor va a hacer lo mismo. Como está viendo todo el tiempo, como está recibiendo tanta información constantemente, lo que hace esto es estabilizar esa señal, ¿ok? Para que quede un poquito más limpio como tal la señal y de esa manera tengas mayor o mejor precisión al momento de esta lectura de datos. Bien, entonces, ¿cómo conectamos este componente? Bueno, para empezar tenemos lo siguiente. A ver, permítame un segundo. Ok, bueno, ahora sí. Bien, para comenzar, ¿va soldado en la placa? No, todavía no estamos haciendo soldadura. De hecho, en este módulo no se ve soldadura aún. ¿Ok? Acá puedes ver que tienes dos patitas, llamados también terminales. Ahora, primera respuesta, o bueno, primera pregunta, ¿tiene polaridad? La respuesta es que no, es como una resistencia. ¿Te acuerdas qué era ese concepto de polaridad? Un LED, por ejemplo, ¿tiene polaridad? Sí. Si tú lo conectas como no se debe conectar, esto no funciona. Eso significa polaridad, ¿ok? En cambio, uno que no tiene polaridad, tú lo conectes de una forma u otra, no afecta en nada, va a funcionar de la misma manera. Entonces, una fotorresistencia no tiene polaridad. Entonces, nosotros decidimos cómo trabajar. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? Fíjate, nosotros vamos a conectar esta resistencia a una de las dos patitas. Vamos a tomar en cuenta el lado izquierdo. ¿Bien? Y esto lo vamos a conectar al pin GND. Entonces, en resumen, ¿qué estamos haciendo con la patita izquierda? Para cancelar, dos opciones. Si digamos, yo no quería usar este cable, puedo presionar la tecla suprimir y se elimina el cable. Presiono la tecla de borrar, también se presiona el cable. Ahora, si no, conéctalo en cualquier sitio y luego seleccionas ese cable. A ver, permíteme un segundo. Desactivamos micrófono, chicos, chicas. Ahora sí. Y seleccionas el cable y le das al basurerito para que se elimine. Cualquiera de esas tres te va a funcionar. ¿Ok? Listo. Ahora, ya conectado esto, de esa manera, ¿dónde conectamos el otro cable? Si este es el negativo, ¿dónde lo tendríamos que conectar? En el positivo. ¿Y cuál es el positivo para nosotros? ¿Dónde lo conectó? 5B, correcto, muy bien. Listo, ya está. Ahora mismo esto va a funcionar. Pero ahora la pregunta, ¿la resistencia debe ir en positivo o negativo? Buena pregunta. Cuando yo les dije que no tiene polaridad, significa que tú puedes conectarlo en uno u otro lado. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a cambiar si yo lo conecto al revés? No sé si te acuerdas que hemos visto la anterior clase o cuando hemos usado los potenciómetros. ¿Te acuerdas que cuando yo utilizaba esto, dijimos que aquí era el 0 y acá era el 255 al momento de utilizarlo con el LED? Pero si yo conecto al revés estos terminales de los extremos, acá era el 0 y acá estaba el 255. ¿Te acuerdas?
solamente funcionaba al revés. Acá va a pasar lo mismo, ¿ok? Entonces, si tú la resistencia lo conectas al otro lado y el negativo también al otro lado, simplemente va a funcionar al revés, nada más, ¿ok? Para que se tome en cuenta eso. Ya tengo conectado mi componente. Ahora mismo le está llegando la energía, pero ahora, ¿por dónde le va a llegar la información del sensor al Arduino? ¿A qué me refiero? Ahora mismo está recibiendo un valor, ¿no? En base a la cantidad de luz que esté recibiendo este sensor. Ese mensaje tiene que mandarle al Arduino para que el Arduino procese qué va a realizar, qué acción va a realizar. Entonces, ¿cuál es el cable que me ayuda a eso? Justamente conectarlo a un pin. Pero ahora la pregunta es, ¿debe ser un pin digital o debe ser un pin analógico? La respuesta es que este componente es un componente analógico, correcto. Por tanto, ¿dónde lo conecto? ¿A un pin digital o a un pin analógico? Analógico. ¿Listo? Ahora la pregunta, ¿de dónde lo conecto? Vamos a sacar un cable de acá, donde estamos viendo acá, donde entre la resistencia y la patita de la fotorresistencia. ¿Listo? Y lo llevamos a un pin analógico, de esta manera. Cambio el color del cable para poder verlo de manera visual. Consulto la debilidad porque considero debe tener un punto de protección. ¿Qué preguntaste antes? Ah, considero que debe tener un punto de protección lógico para los circuitos. Ejemplo, en un vehículo se conecta fusible al positivo o negativo para prevenir incendio. Claro, en el mundo de la electrónica y la electricidad, en este caso dando el ejemplo que estás mencionando, va a influir diferentes factores. Cada uno trabaja bajo un protocolo diferente. Ya. Por eso es que nosotros no podríamos llegar a comparar, por ejemplo, la electricidad como tal. Nosotros estamos viendo electrónica básica. Entonces, en electrónica básica es un poco más sencillo el procedimiento, por decirlo así, ¿no? Ya que realmente, y tú llegas a tocar este circuito, no te pasa nada de manera física, pero sí, en efecto, te está pasando la energía, la corriente, pero es un voltaje tan bajo porque nosotros trabajamos con 5 voltios. Entonces es un voltaje tan bajo que prácticamente no lo llegas a sentir. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la corriente alterna, que es como se llama la electricidad que usamos en las casas, por ejemplo? Em, Imagino que allá también se utilizan 220 voltios o llega a ser a veces 110 voltios, ¿no? Pero estamos hablando por un lado que tiene 5 voltios, el otro lado 110 o 220 voltios. Ahí sí llega a causarte daño. Por eso es que la manera de utilizar estos componentes también tiene otro protocolo diferente. Entonces, en cuanto a hablar, digamos, en un ejemplo como el tuyo, estamos viendo que depende al circuito que se esté montando allí. En este caso, nos es indistinto, ¿no? En nuestro caso, al menos. Por esa razón menciono esa parte. ¿Listo? Es algo mucho más básico que lo que mencionas tú. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos que ver, depende cómo se conectan, cómo está hecho el sistema eléctrico de este auto o de esta casa. Entonces todo eso va a tomarse en cuenta al momento de realizar la conexión. ¿Listo? Entonces, por eso se ve aquí un poquito más sencillo esta parte. Bien. O podemos hacer el cambio así, de forma tan libre, entre comillas. Bien, entonces, una vez hecho estas conexiones, ahora sí ya hemos cerrado el circuito. Pero la pregunta acá es de cuánto vamos a usar nuestra resistencia. El que normalmente se utiliza para este componente es de 10 kiloohmios, ¿ok? 10K y esta herradurita, 10 kiloohmios. ¿Listo? Entonces modificamos eso simplemente. Y ya tenemos acá nuestro bueno, nuestra conexión, nuestro circuito cerrado, porque ya es cerrado, ¿no? Pues abierto, ya es cerrado. Entonces vamos a ver cómo es que podemos ver qué valor tiene ahora mismo este componente.
Vamos aquí a programación. Ahora, nuevamente, te repito, vamos a usar una variable. Entonces vamos a crear la variable del LDR. ¿Listo? Lo único que voy a hacer es recopilar constantemente el valor que me esté brindando este componente. Bien, ahora, cómo obtenemos eso? Para empezar, debo entender este componente, ¿es de salida o es de entrada? Al ser un sensor, normalmente es de entrada. ¿Por qué razón? Recuerda, salida es cuando el Arduino va a enviar una orden para que se ejecute algo. Entonces, eso es salida, que va del Arduino para afuera. En cambio, entrada es cuando el Arduino va a recibir algún mensaje de algún componente externo. En este caso, eso es lo que pasa, ¿no? Va a recibir el mensaje de un LDR. Entonces nos vamos a entrada. Ahora lo único que nosotros debemos hacer acá es leer el mensaje que nos está enviando este componente. ¿A través de dónde nos está enviando esa información? A través del pin analógico a cero. Entonces, leer pin analógico a cero. Y listo. Ahora voy a mostrar esa información en mi monitor serial. Bien. Entonces simplemente vengo a salida, imprimir el monitor en serie. Y acá la pregunta, ¿qué imprimo? ¿Qué voy a imprimir para mostrar acá? Debo mostrar opción A, este bloque, u opción B, este bloque. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen en el chat? B, dice Manuel. Emanuel, El B, puntitos. profe. Sí. B. La mayoría dice B. Pregunta, ¿puedo usar el primero? Sí. También, ¿no? Pero como estamos usando variables, por eso es que estamos usando la variable en sí, ¿ok? Entonces esto puedo usar acá, si tengo que hacer muchos más movimientos con el mismo valor, pues simplemente ya utilizo más variables, ¿no? Más bloquecitos de este, utilizando la misma variable, en todo caso, ¿no? Listo. Entonces ya lo tengo acá. Esto lo voy a eliminar. Profe, Y ¿es necesario usar los dos conectores? los dos conectores, ¿a qué te refieres? Los dos primeros que dijo hace rato. Ah, este rojo, este cable rojo y este negro. Sí. Muy buena pregunta. Acá quiero que noten algo en concreto. Y esto es parte también de los secretos de los sensores y actuadores. Un componente, y acá les explico eso, esa parte de los secretos. Cualquier componente que ustedes utilicen necesita tres cosas, normalmente, ¿ya? La primera y la segunda van de la mano, que es energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica se distribuye a través del negativo y positivo, para que se entienda, en términos simples, positivo y negativo. Y entonces, ¿quién es el tercero? Es el canal de comunicación. A través de este canal se va a comunicar el componente con tu cerebro, ¿ya? Por eso viene a ser un tercero, o incluso en algunos casos como el anterior, que teníamos un sensor ultrasónico, utilizan estos dos como canales de comunicación. ¿Listo? Pero normalmente tienes dos básicos, dos esenciales, que son positivo y negativo. Entonces, acá, si yo no conecto estos dos cables, ¿qué va a pasar? Pues que no está llegando energía a mi componente. Por tanto, no va a funcionar. ¿Se entiende? Para eso sirven estos dos cables. ¿Ya? Y el tercero es el canal de comunicación por el cual va a transmitir el valor que está teniendo mi fotorresistencia hacia el Arduino. ¿Listo? Y fíjate acá, de hecho ya lo estamos probando. El valor que me marca como mínimo es 54. Profe, Esto puede ser variable por si acaso. Sí, adelante. mire, entonces si esos dos cables no están juntos, no puede transmitir energía. Sí, no es que no estén juntos, tiene que estar conectado donde corresponde, a 5 Ah, eso voltios es. y a GND. Ah, pensabas que estaba cortado hasta aquí nomás. No, 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 Sí. está conectado.
Está conectado al Arduino, por si acaso. ¿Listo? Ahí te lo estoy mostrando. Hice un pequeño zoom acá para que puedas ver esta parte, ¿no? Al hacerle clic al sensor, ya te va mostrando. Mientras más oscuro esté, fíjate, el valor de la resistencia es menor. Mientras más luz le vayas dando, el valor de la resistencia es mayor. Y el máximo, de hecho, te muestra ahí 974. ¿Ya? Esto es una simulación solamente. Depende mucho del componente que estés usando. O sea, realmente no hay un valor, por decirlo así, universal, digámoslo, ¿no? El valor que te va a dar esto va a depender, obviamente, del producto que has comprado. O sea, son muchos factores. Entonces, profe, ¿cómo puedo programar mi luminaria, por ejemplo? Si yo quiero hacer algo como un poste de las calles, debo tomar en cuenta el valor mínimo, que en nuestro caso es 54, y el valor máximo 974. Entonces, ¿cómo haríamos para poder encender la luz si ya está oscureciendo? ¿Cómo haríamos? Utilizo una pregunta que me diga si es el valor que yo quiera. Por ejemplo, puede ser acá, ¿no? De la mitad para abajo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya está oscureciendo. Entonces puedo tomar el valor, por ejemplo, por ahí. Entonces tomo este valor de referente para hacer la pregunta. ¿Se entiende? Entonces diría, si el valor es menor a 874, entonces que se encienda el LED. Y si es mayor de 874, ¿qué hago? Pues que se apague el LED porque ya es de día, ¿no? Entonces de esa manera se utiliza este componente. Bien, la programación, como te menciono, bastante sencillo. Y acá utilizamos nuestro segundo bloque de condicional. ¿Te acuerdas que el día de hoy vimos más antes lo que era una condicional simple y una condicional doble? Nosotros acá en programación usamos solo la simple, la anterior clase. Puedo usar la doble también, y de hecho vamos a hacerlo ahora. Pero no vamos a usar un LED aparte, vamos a usar este LED integrado de nuestro Arduino, ¿ya? Para el ejemplo solamente, para ahorrar tiempo. Entonces, ¿qué hago acá? Fíjate, lo único que voy a hacer es preguntar eso, lo que acabamos de decir. Quiero saber si el LDR es menor o igual que cuánto hemos dicho, 874, ¿no? Entonces, si esto es verdad, pues simplemente vamos a encender el LED integrado. Y si no es menor o igual que 874, ¿qué significa entonces? Si no es menor, significa que es lo contrario, o sea, mayor, ¿no? Que es de día. Entonces, ¿qué hace si es de día? Pues simplemente lo apago, ¿no? ¿Cuánto le puso la resistencia? 10 kiloohmios. 10K y este simbolito de la herradura. Se apaga. Correcto. Y listo. Entonces yo inicio mi simulación y fíjate, ahora mismo el valor Profe, es 54. Y fíjate acá que el profesor, LED, ¿sí? entonces si es de día se apaga y si es de noche se enciende. Correcto. El LDR acá te está marcando que es totalmente oscuro ahora mismo. 54, ¿no? Fíjate que el LED integrado, ¿cuál es el LED integrado? Para los que quizás nos está observando, es este de acá, ¿ya? Fíjate que ahora mismo está encendido, porque es de noche, ¿no? Mientras va a ir amaneciendo, fíjate lo que va a pasar. Cuando llega al número que le hemos dicho nosotros, 784, no, 874. ¿Qué pasa si ya amaneció y ya es de día? ¿Qué pasó con nuestro LED? Se apagó. Se apagó. ¿Qué pasa si otra vez está haciéndose de noche? Está oscureciendo poco a poco porque nosotros vivimos, o sea, la luz del día va reduciendo poco a poco, ¿verdad? O de golpe es de día y de golpe es de noche, ¿no? ¿Verdad? Va progresivamente. Entonces, voy bajando, voy bajando, voy bajando, y va a haber un punto en que llegue ese umbral y se encendió. ¿Se entiende? Así funciona un poste de luminaria pública. ¿Qué te parece? Bastante sencillo, ¿no? Ya solo Profe, usamos un bloque de condicional.
Adelante, Profe, dime, son como los postes de luz en las carreteras. tal cual. Se- que cuando, o sea, en la noche, bueno, Ujú. ya cuando está anocheciendo, encienden y cuando ya está empezando a amanecer y el sol está saliendo, se apaga. Correcto. Depende al nivel de luz que le dé a ese sensor. Estos sensores normalmente están en la parte superior de la luminaria, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita que le llegue esa información, ¿no? De cuánta luz está recibiendo. ¿Listo? Así de sencillo se está utilizando este componente. ¿Qué te parece? ¿Alguna pregunta, duda? En lo que voy conectando nuestro siguiente y último componente. Es bastante sencillo, vas a ver que es bastante fácil de usar. Para ello no nos va a tomar más de 5 minutitos. ¿Alguna pregunta? Henry, ¿tienes alguna consulta? Profe, ¿cuánto le puso a la resistencia? 10 kiloohmios. Ahí está el valor. ¿Listo? Gracias, profe. No tienes por qué. Vamos, ejemplo uno era el LDR. Vamos con el ejemplo 2. Bastante fácil de utilizarlos. Mira, conecto mi Arduino y vas a buscar el componente llamado piezo. ¿Listo? Piezo. Este es el buzzer justamente que vamos a utilizar. Este, como te mencioné, es como un LED, te decía, ¿no? Mateo, ¿tienes alguna pregunta? Mire, o sea que solo con eso, pues solo con ese dispositivo se puede. Y si le agregamos, por ejemplo, un omega, no puede. Un ohmega. ¿Te refieres al valor de la resistencia? Sí, sí, no se Ya. puede. Si le pones menos o le pones más, va a variar. En este caso, ¿por qué se le dice que es el que normalmente se utiliza? No sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos les dije, son fórmulas físicas que se utilizan para el sensor, les dije, ¿no? Acá va a pasar algo similar. El cálculo para saber qué tipo de resistencia utilizamos es a través de estas fórmulas físicas. Ahora, por eso es que el valor no es uno solo muchas veces. A veces es un rango de valores, como el caso del LED. ¿Se acuerdan del LED? El LED usa una resistencia de entre 150 a 350 ohmios. Puedes usar tú una resistencia con cualquier valor que esté dentro de ese rango. Acá más o menos pasa lo mismo, ¿ya? Este es el valor que se utiliza normalmente, lo que mencionamos, es un punto medio, Ah, que es el que ok, mejor le va a ser útil a este componente. ¿Listo? Por eso se mide de sí, esa manera, ¿ya? Por gracias. eso, por eso la idea ahora mismo no es confundirlos. Yo les puedo llenar de conceptos técnicos acá, pero si no los entiendes, pues es insulso hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es que trato de hacerlo lo más breve, lo más claro posible, lo más fácil de entender. ¿Ok? Vamos entonces con este siguiente componente, bastante fácil de conectarlo, de hecho. Este buzzer tiene dos patitas. En Tinkercad, si bien son del mismo tamaño, de forma física, uno es más grande que el otro. Ahora, otra forma de saber este componente, cómo sé cuál es el positivo y el negativo, viene con este pequeño sticker en la parte superior. Uno de los lados dice el símbolo más, y este símbolo más normalmente está del lado de esa patita, ¿no? De una de las dos patitas. Ahora, profe, se me cayó el sticker, no sé cómo ver entonces el símbolo más. Bueno, está grabado en el plástico mismo del buzzer el simbolito más en uno de los lados de la patita. Entonces son las tres maneras que puedes reconocer cuál es el positivo de tu buzzer. ¿Ya? Como hemos dicho, esto es como un LED prácticamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a invertir esto para que tenga el negativo al lado izquierdo y el positivo al lado derecho. Entonces lo único que voy a hacer es, fíjate, negativo, ¿dónde va? Pues a GND, tal cual. Y el positivo va a un pin digital, que en este caso normalmente lo vamos a usar a través de un pin
PWM. Pero, profe, entonces, ¿dónde está el cable de señal? Bueno, ¿te acuerdas que te decía que siempre tienes tres conectores para un componente? El LED solamente usa dos, ¿te acuerdas? Negativo y el de señal. Entonces, no existe un positivo, era la pregunta, ¿no? En aquel entonces. El positivo y el cable de señal son el mismo en el caso del LED, ¿ya? En el buzzer pasa algo similar. El positivo y el cable de señal son el mismo. Por eso es que solo tiene dos patitas. Ahora, ¿te acuerdas que en el quiz hemos visto que estaba soldado en una plaquita? Eso se llama un módulo buzzer, ¿ya? Un módulo buzzer busca optimizar, por decirlo así, la manera de conectar, ya sea Profe, la manera de utilizar el componente. Entonces, por eso se utilizan los módulos, pero es lo mismo que este buzzer prácticamente. Sí, dime. profe, una pregunta. Entonces, el cable de señal y el cable positivo es lo mismo porque, o sea, te está diciendo como algo bueno, pues, El por así positivo y el de decirlo. señal, ya. En el caso del LED y en el caso del buzzer, es como que se usa para exactamente lo mismo, ¿ya? En estos dos ejemplos, en el caso del LED y el buzzer, porque los demás normalmente tienen tres como mínimo. Entonces, en esos puedes conectarlos normal, por separado, son independientes. En cambio, en el LED y en el buzzer, solo se utilizan dos, ¿ya? Funcionan tal cual lo mismo, no hay ningún problema, simplemente que es como decirte que estos dos están conectados en el mismo cable, ¿ya? Por eso es que solamente es uno solo. Y el negativo es aparte. Por eso tiene Ah, solamente dos, ¿ya? Nada bueno, más. profe, gracias. Muy bien. Ahora, ¿cómo se utiliza esto? Te vas a código. Ahora te pregunto, ¿este componente es de entrada o es de salida? ¿Qué De dicen en el entrada, chat? Recuerda que de entrada es que el componente recopila información de su entorno para enviarle al Arduino. sal, En cambio, profe, salida, salida. salida es cuando el Arduino le da la orden a mi componente. Entonces, estamos en salida. El buzzer es de salida. ¿Listo? Ahora vas a buscar lo siguiente en salida. Hay uno que dice reproducir altavoz en el pin con tono durante. Ese es el que necesitamos. De hecho, los dos que se utiliza para este componente vienen a ser estos. Es como decirte encender el buzzer y apagar el buzzer. ¿Bien? Esos son los dos que más se utilizan. De hecho, solo el primero, porque el primero tiene una duración. O sea, no se va a encender todo el tiempo. Se va a encender durante un tiempo nada más. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. Puedo simplemente encenderlo durante, qué sé yo, 2 segundos, por ejemplo. Para esto, ojo, antes de probarlo, fíjate, debo especificar en qué pin he conectado. Ahora, esta parte del tono te lo voy a mostrar con mayor detalle en la próxima clase. De momento, te sugiero que solo utilices este valor, ¿ya? El que viene por defecto. ¿Por qué? Porque acá te voy a explicar un poquito de manera más extensa este tema de los tonos, de las frecuencias como tal, ¿ya? Para esto voy a reducir bastante mi altavoz porque sí suena bastante fuerte, así que si estás con audífonos, ten mucho cuidado, ¿ok? Sepáralo un poquito quizá para que el sonido no te llegue muy fuerte, ¿ya? Voy a iniciar la simulación. ¿Se escucha? ¿Me confirman ahí? ¿Se escucha, no? No, ¿O no no se se escucha? escucha. No se escucha nada. Vale. A ver, vayan probándolo y van a escuchar ustedes que sí. Claro, es que tengo que presionar esto. No, perdón, acá, simplemente eso. Ahora sí ya tendría que escucharse. Sí, profe, ya se escucha. Ya se escucha. Ya, profe, ya. Pero ahora solo le dije 2 segundos, ¿por qué todo el tiempo sigue sonando? Me preparé para un sonidote, dice. Claro, que yo le puse mi valor del parlante al mínimo. Si yo le Porque pusiera al máximo, indefinidamente va sonando. va a sonar más fuerte. Fíjate, no llegué ni a la mitad del sonido
de mi parlante y suena bastante fuerte. Si yo le pongo más alto, va a sonar más fuerte, ¿no? Entonces, para evitar lastimarte los oídos, no lo voy a subir hasta el máximo, ¿ok? Pero así de sencillo se utiliza esto. ¿Pero por qué suena constantemente? Porque lo he Me digo puesto en el bloque sordo. siempre. Si yo quiero que solamente se utilice 2 segundos, tendría que ponerlo al iniciar. ¿Listo? Y ya quedó. ¿Se entiende? Así de sencillo se utiliza el buzzer. ¿Ok? Y ahora te preguntarás, profe, ¿y el último que tú has dicho es exactamente lo mismo? Y de hecho, no hay mayor secreto para utilizar sensores y actuadores. Si tú entiendes este concepto de manejar los tres principales de la manera de conectar, prácticamente cualquier componente lo vas a escuchar, lo vas a poder conectar fácilmente. Y de hecho lo vamos a hacer en, ¿qué será? Menos de un minuto, conectar nuestro tercer componente. El tercer componente, de hecho, se conecta de esta manera. Fíjate, esto sí no cambia para nada. Normalmente, incluso si tú lo compras de forma física, o sea, el componente de forma física, estos cables no cambian los colores, por si acaso, ¿ya? El café o negro suele ser el GND, el rojo que está en la parte del medio es el BCC. BCC que dijimos que era, esto en la anterior clase les había mencionado. ¿Qué era BCC? ¿Se acuerdan? Tiene diferentes nombres, dijimos. Positivo, positivo, voltaje, o VCC, o 5B, que es lo que utilizamos, ¿no? Todos estos nombres te van a llevar al mismo camino. 5B, o positivo, punto. Entonces, VCC sería el positivo. Y el último, el cable naranja, es señal. Entonces, ¿qué hago en mi circuito? Simplemente lo conecto de esta manera. Tengo acá tierra. ¿Qué era tierra? Lo voy a conectar al revés esto. Lo voy a girar y para que lo tomen en cuenta ahí. Listo. Tierra. Tierra era GND, el negativo. Busco el siguiente componente. Dice potencia. ¿Qué era potencia? El positivo. ¿Y qué era señal? ¿Dónde lo voy a conectar? Ahora la pregunta, ¿este componente es digital o es analógico? En nuestro caso es algo similar que nuestro buzzer. Como tenemos una gama de valores diferentes, es digital, pero como tiene una gama de valores, al igual que un LED RGB o incluso el buzzer, se debe conectar a un pin PWM. Entonces, yo lo voy a conectar al 6. Y listo, ya está conectado. Voy a poner de naranja. Listo, ya tenemos conectado nuestro componente. Para programar, mucho más sencillo incluso. ¿Este componente es de salida o es de entrada? Salida. ¿Listo? Porque va a ejecutar una acción que nosotros le digamos. Entonces te vas a salida y vas a buscar el bloque que dice girar servo. ¿En qué pin lo hemos conectado nosotros? En el 6. ¿Y a cuántos grados quieres que gire? Vamos a hacer simplemente dos movimientos, que vaya de 0 a 180, des un tiempo de descanso y de 180 a 0. Entonces, primero que gire a 180, doy un bloque de espera de un segundo y luego que gire en sentido contrario, a 0 grados en todo caso, ¿no? Pongo el número 6 y listo. Inicio simulación. Ah, bueno, acá tendría que poner un bloque de esperar más, ¿no? Si no, todo el tiempo va a pasar esto. Ahí está. Bueno, está sonando el... Ahí está. Le aumento un poquito más el tiempo quizás porque no se nota muy bien el giro. Lo aumento, no pasa nada. Ahí está. Ahí está. Va de 0 a 180 y de 180 regresa al 0.
Así de sencillo se utiliza el servomotor. ¿Listo? Acá te dejo el código del servomotor, el código del buzzer y el código de nuestro LDR. Así de sencillo. ¿Ok? Preguntas, dudas, ahora sí, para irnos. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Ninguna? Vamos, entonces, puede mostrar todos los códigos al mismo tiempo, no lo puedo hacer, pero puedes pausar el video ahí para que le tomes una captura o bien en el video lo puedas pausar. Este es del primero, del LDR, ¿ya? Del LDR, vámonos con el segundo, que sería el buzzer. Ahí está. Y vámonos con el tercero, que sería el del servomotor. Ahí te lo muestro. El circuito y el código. Este sería el del servomotor. ¿Listo? Así de sencillo. Bien. Ahora te muestro la misión del día de hoy. De hecho, vas a usar bastante tu creatividad. Buscar la utilidad en base a lo aprendido y usando un servomotor con algún sensor que vimos, realiza un proyecto donde puedas aplicar estos dos componentes. Realmente tienes una gama, no sé si llamar infinita, pero sí tienes una gran gama extensa de posibles proyectos que puedas hacerlo. Ahora, acá la cuestión. ¿Puedes buscar en internet? Claro que sí, pero ¿qué es lo que yo te recomiendo de manera personal? Intenta buscar primero un problema que puedas solucionar a través de estos componentes, ¿ya? La próxima clase yo te voy a mostrar algunos ejemplos. Acá prácticamente es libre. Tú tienes que buscar resolver un problema con estos dos componentes. Un servomotor y un sensor. Puede ser el LDR, puede ser el ultrasónico, puede ser el que hemos visto hoy día. ¿Qué más hemos visto hoy? Bueno, hoy solamente vimos el LDR, ¿no? Como sensor. Pero antes de este, ¿qué vimos? El ultrasónico. Entonces puedes usar cualquiera de esos dos, ¿ya? A través de un sensor tienes que realizar una acción con tu servomotor. Por esa razón hemos visto las condicionales. ¿Te acuerdas de esto? Esto se utiliza. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que utilizar para esta misión del día de hoy. ¿Ok? ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, la próxima clase te voy a explicar para qué estamos realizando esto, ya que nuestro proyecto final vamos a aplicar de la misma manera todos nuestros conocimientos adquiridos. Así que esta es una pequeña práctica de lo que va a ser nuestro proyecto final. ¿Listo? Hasta ahí entonces les dejo con nuestra misión o el desafío de hoy. Los espero el próximo jueves con mucho más. La próxima clase vamos a hacer de la misma manera otro quiz y nos vemos. Que tengan un bonito fin de semana. Nos estamos viendo el día jueves. Listo. Un abrazo desde acá. Nos vemos. Chao, chao.